¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a las últimas noticias de Bolivia. La primera noticia más importante de la jornada tiene que ver con la reactivación de procesos y juicios contra Evo Morales y su séquito por corrupción, despilfarro y grave daño económico al Estado. La segunda noticia tiene que ver con el hecho de que los inútiles del Parlamento, concretamente el Senado, han aprobado la ley que ratifica elecciones presidenciales para el 6 de septiembre. Otra noticia: continúa la pelea y pugna entre el Ministerio de Economía y los municipios. Varios alcaldes al momento dicen que se están charqueando en la huelga de hambre exigiendo más recursos. El ministro Parada presentó en las últimas horas un plan para posiblemente llegar a un acuerdo. Otra noticia: un grupo de parlamentarios piden la renuncia de Víctor Hugo Cárdenas como ministro de Educación. Dicen que es un inepto e incapaz, que no tiene ni idea de cómo se debe manejar un ministerio de educación. En las últimas horas, el ministro Murillo, como siempre bravucón, mucho ruido, pocas nueces, nuevamente amenaza con meter a la cárcel, esta vez a todos aquellos que presuntamente estarían negociando con el plasma. Algunos recuperados del COVID-19 estarían vendiendo su plasma hasta en $1,000 a $3,000 a otros infectados con coronavirus. El plasma, recordemos que se está aplicando como parte de un tratamiento para sanar a los enfermos con COVID-19. Bien, a continuación veamos y escuchemos el desarrollo de cada una de estas noticias. Luego dejen sus comentarios. Con la flexibilización de la cuarentena, los juzgados de La Paz vuelven a retomar su rutina. En ese marco, el Viceministerio de Transparencia presentó memoriales para reactivar los plazos procesales para que avancen las investigaciones por casos de corrupción del anterior gobierno. El multimillonario desfalco al Fondo Indígena lidera la lista de los procesos contra el gobierno anterior. Ex autoridades y ex ministros son investigados por un daño económico al Estado que se aproxima a los $170 millones. En el caso Taladros Chinos, cuyo daño sería de $60 millones, es procesado el expresidente de YPFB, Guillermo Achá, y otras 20 personas. Ambos son algunos de los casos en indagación. Por eso es que las investigaciones necesitan proseguir. Otro inconveniente que nos hemos tropezado es que durante la cuarentena, personas que estaban con detención preventiva han solicitado cesaciones. El año pasado, el Ministerio Público investigó el caso de helicópteros chinos con un daño económico al Estado de $108 millones, el caso Neurona de $13 millones, el caso Welling de $60 millones y el fraude electoral en las elecciones generales de $217 millones de daño económico al Estado, donde fue ampliada la denuncia contra el expresidente Evo Morales. En este caso, como se han paralizado los plazos procesales, esperemos que en aproximadamente unos 2 meses más ya pueda el Ministerio Público tener las conclusiones de todos los procesos. El Estado busca recuperar al menos $700 millones si la justicia determina sanciones y responsabilidades de exfuncionarios públicos de la anterior gestión. El Estado podría recuperar los fondos a través de los bienes anotados de forma preventiva. Tras un intenso debate en la Cámara de Diputados, la ley de postergación de las elecciones presidenciales fue aprobada y de inmediato remitida al Senado para su respectiva sanción.
La bancada del MAS asegura que la realización de las elecciones generales es urgente para que el país sea dirigido por un presidente elegido mediante el voto popular. Yo creo que es importante que el órgano ejecutivo, el gobierno transitorio, una de sus responsabilidades es garantizar el tema de salud, especialmente el tema de la pandemia, ¿no? Y garantizar la participación de los bolivianos y bolivianas en estas contiendas electorales. Lo cierto es que para administrar el coronavirus no han podido ponerse de acuerdo los partidos y los candidatos. Y para hablar de elecciones en 48 horas se han juntado y se han puesto de acuerdo. La bancada de Unidad Demócrata rechazó la ley 1297. La diputada Rosemary Sandoval dijo que los comicios constituyen un riesgo grave para la salud de la población. Porque al ciudadano común, presidente, ¿sabe que no le interesan las elecciones? Ni los políticos. ¿Cómo es posible que vengan con discursos demagógicos a hablar de la vida? Y no les importa la vida de la gente que se está muriendo por falta de atención adecuada. El Tribunal Supremo Electoral garantiza que asumirá las medidas de bioseguridad y que la nueva fecha de los comicios fue consensuada con la mayoría de los partidos políticos. Lo que nosotros queremos es que las reglas de juego queden preservadas de esta disputa para que justamente ustedes como organizaciones políticas puedan concentrarse en temas que interesan a la ciudadanía. De acuerdo a los acuerdos logrados entre la Federación de Asociaciones Municipales y el Ministerio de Economía, se acordó la creación de estos dos fondos. Consiste en el Fondo Solidario, para lo cual cada gobierno municipal deberá enviar su requerimiento a los Ministerios de Salud y de Planificación del Desarrollo. Allí se establecerá el acceso a los recursos de donación externa relacionados a la lucha contra la pandemia. Van a mandar sus requerimientos para que podamos nosotros atenderlos y se crearán dos fondos. Se crea el Fondo Solidario y también un fondo especial a efecto de coadyuvar la reducción de ingresos por coparticipación y un fondo solidario para lo que es el tema básicamente del coronavirus. El fondo especial se creó a efecto de ayudar a los municipios por la reducción de ingresos por coparticipación tributaria. De esta manera, se busca apoyar la reactivación económica a través de proyectos de inversión en ejecución, priorizando los sectores de salud, agua potable y otros. Creemos nosotros que una vez que tengamos el requerimiento, porque dicen necesitamos para el COVID, pero no dicen que necesitan. Entonces yo creo que ahí, aparte también los requerimientos que tienen son de obras que se terminaron y que no se ha pagado vía fondo indígena, por ejemplo. También se envió un proyecto de ley que autoriza a las entidades territoriales autónomas el diferimiento de las deudas con el Fondo de Desarrollo Regional y el uso de recursos del IDH para el gasto de funcionamiento, cuyo proyecto fue remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional el pasado 14 de mayo. El sábado pasado salió con un decreto, con una carátula del decreto supremo para decirnos que en 30 días recién va a estar lista la reglamentación. Por eso hoy pedimos su destitución. Un señor inoperante, incapaz, que en estos 70 días no ha sabido resolver el problema de la educación, que es tan importante. ¿Qué pasa con el área rural? Hay bloqueos en este momento. ¿Qué pasa en la ciudad? Hay muchos padres de familia, profesores que no saben cómo van a llevar adelante las evaluaciones, por ejemplo, en las clases virtuales. El pasado 6 de junio, el ministro Víctor Hugo Cárdenas presentó el reglamento para la educación virtual. La diputada Mayón afirma que el documento tiene vacíos que causarán confusión en los maestros, estudiantes y, por supuesto, los padres de familia. El ministro Arturo Murillo, en su visita en la ciudad de Santa Cruz, se refirió a la venta de plasma hiperinmune que se está dando en las últimas semanas. Indicó de que esto está prohibido porque no se puede lucrar con la salud. El plasma está prohibido vender, no podemos comercializar con la vida, no podemos hacer un negocio con la vida. A todo aquel que se haga al vivo le vamos a hacer caer la ley. Vamos a pedirle a la fiscal de distrito que le caiga con el máximo peso de la ley. Le vamos a pedir a los jueces que caigan con el peso de la ley. No podemos comercializar la vida. La vida no tiene precio. Todos debemos trabajar a favor de la vida, no en contra de ello. La persona que quiera hacer un negocio con la vida
realmente no merece estar en la calle, merece estar en una cárcel.